Buenas tardes, mi nombre es Jean-Louis y soy socorrista y monitor de la empresa Campus Sport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal. Y hoy estoy aquí debido a la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual a lo largo de diversos vídeos vamos a hablaros sobre diversos temas. En algunos serán clases sobre preescolar, escolar, adultos, y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios, ¿vale? Por lo tanto, os voy a dar diversas pautas a seguir para tratar diversos problemas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una hemorragia nasal, un corte, una rampa, también veremos la maniobra de Heimlich y un poquito también el proceso de la RCP y el código PAS, ¿ok? Recordaros que vais a tener en la descripción un link en el cual, una vez apretéis, accederéis a una encuesta para valorar si os están gustando o no estos vídeos, al igual que recordaros que en la ventana de comentarios también me podréis comentar cualquier tipo de duda que tengáis. Y bien, una vez dicho esto, antes de empezar con lo que es los primeros auxilios, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre las medidas de prevención que deberíamos de adoptar en la piscina, ¿vale? Ya que son unas cosas que, aunque os puedan parecer básicas, la gran mayoría no suele cumplir, ¿vale? Y recordar que siempre, antes de curar una herida, lo más importante es prevenirla. Bien, uno de los puntos más importantes, ¿vale?, que yo considero es acceder a la piscina con un calzado adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni llevar chanclas que sean muy grandes o chanclas muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque si son muy grandes puede hacer que se nos salga la zapatilla y caernos, y si son muy pequeñitas se nos puede quedar enganchado el pie, no caminaremos con comodidad y de esa manera también podemos tropezarnos y caernos. Por tanto, llevando unas chanclas de nuestro tamaño, lo que hacemos es prevenir una posible caída, ¿ok? Vale. Segundo paso, también, tema de la alimentación y la hidratación, ¿vale? Siempre tenemos que acceder a la piscina sin haber comido 5 minutitos antes, porque eso puede provocar dolores estomacales debido a una digestión pesada, ¿no? Si acabamos de comer y enseguida vamos a hacer ejercicio, eso puede provocarnos malestar. Al igual que vamos a tener en cuenta que a la hora de meternos en el agua, nuestro cuerpo tiene que regular la temperatura, ya que no está a temperatura ambiente, ¿no? Por lo tanto, ese proceso también puede complicar la digestión. Por lo tanto, yo siempre recomiendo más o menos entre 1 horita y media y 2 horitas antes de la práctica de deporte, y que no sean comidas muy pesadas, ¿vale? Al igual que tema de la hidratación, ¿vale? Siempre tenemos que estar bebiendo agua de forma constante y pequeños sorbos, ¿vale? Para mantenernos bien hidratados. Sobre todo en la época en la que estamos, que ya empieza a hacer mucha calor. ¿Ok? Bien, una vez dados estos consejos básicos, os voy a decir las diversas medidas de actuación que habría que tener sobre diversos casos en los que nos podríamos encontrar, ¿vale? Bien, primer caso. Vamos a suponer que nos viene una persona con una hemorragia nasal, ¿vale? Tiene un sangrado muy grande por la nariz y no sabe la causa de este. Bien, en primer lugar, las causas de los sangrados no suelen ser graves, ¿vale? Mucha gente, sobre todo pasa en niños pequeños, de tocarse y hurgarse en la nariz, pues les sangra, se rompe una venita y entonces empieza a sangrar, ¿no? Y la nariz es una parte del cuerpo que tiende a sangrar mucho, ¿vale? Suele ser por eso, a veces por estrés, por nervios, entonces no suele ser una causa preocupante, ¿vale? Entonces, si nos viene una persona con una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarla, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿por qué? Si es algo muy normal. Sí, pero vosotros imaginaos que estáis trabajando de socorristas en la piscina, ¿no? Y os viene un niño de unos 6, 7 añitos, ¿vale? Al ser un niño pequeño, al ver que le sangra mucho la nariz, ¿no?, y verse sangre en la cara, pues se va a asustar. Y es algo lógico, ¿no? Entonces tú le relajas, dices, tranquilo, no pasa nada, es algo normal, yo estoy aquí, ¿vale? Para que esa persona se relaje y ya esté tranquila y ya ceda a ponerse en nuestras manos, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, lo primero que vamos a hacer es limpiarle la sangre, ¿vale? Vamos a limpiarle la zona, seguramente tendrá un poquito por aquí, por la boca, bien. Eso le limpiamos con una gasita, luego podemos limpiar un poquito con agua, ¿vale? Secamos y vamos a decirle, después de haber limpiado, ¿vale? Ya vemos que tiene la cara limpia, lo que vamos a hacer es que esa persona se tape la nariz, ¿vale? Con los 2 dedos le dices que se tape
Y sobre todo, ¿vale? El típico mito que hay siempre, nunca le digáis a un niño, bueno, o a un adulto, que tenga un sangrado por la nariz, que tire la cabeza hacia atrás, ¿vale? Lo que va a parar la hemorragia es el hecho de taponar, ¿vale? Para que no siga fluyendo la sangre. Pero si tú lo que haces es taponas y tiras hacia atrás, corres el riesgo de que esa persona pueda tragarse su propia sangre, ¿vale? Así que por lo tanto la persona se sienta, se pone en una posición neutra y se tapa la nariz. ¿Durante cuánto tiempo? Pues aproximadamente entre unos 5-10 minutitos suele ser más que suficiente, ¿vale? Si vierais que esa persona han pasado 10 minutos y una vez se destapa sigue teniendo un sangrado, podríamos estar hablando de alguna patología más grave, que por lo tanto estaría fuera de nuestros conocimientos básicos y por lo tanto ya se tendría que encargar un profesional de ellos, ¿vale? Pero normalmente no suele ser así el caso, se tapan y en unos 5 minutos suele parar, ¿vale? Siempre se suele decir que aguanten un poquito más, por si acaso, ¿vale? Pero de normal, eso, 5 o 6 minutitos suele ser suficiente, ¿vale? Así que resumiendo, tranquilizamos a la persona, limpiamos la zona de sangrado y después taponamos durante aproximadamente 5 o 10 minutitos, ¿vale? Si el sangrado sigue, ya esa persona tendrá que acudir a un profesional porque puede estar causado por alguna cosa más grave que simplemente haberse hurgado la nariz o cualquier otra cosa, ¿vale? Bien, este sería el primer caso. Entonces ahora vamos a ver el siguiente caso. Vale. Siguiente caso. Nos viene una persona con un corte, ¿no? Imaginaos, esto pasa mucho, ¿no? Que es otro de los consejos que os voy a dar, ¿vale? Aprovechando el tema. Por los cortes, mucha gente viene con relojes, viene con algún tipo de pulsera, etcétera, que cuando se mueve puedes golpear a otra persona y hacer pequeños cortes, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que accedáis a la piscina con el mínimo atuendo posible, es decir, bañador, gafas, gorro y ya está, ningún tipo de complemento, porque aparte de que lo podéis perder y se os puede estropear, pues corréis el riesgo de hacer daño a otra persona, ¿vale? Así que si podemos prevenirlo, mejor, ya que así luego no nos tocará curar a la persona, ¿vale? Bien, pues nos viene una persona con el corte. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues evidentemente nos la vamos a llevar a la zona del botiquín, ¿vale? Y vamos a limpiar la herida con agua y con jabón. El agua no tiene que estar caliente, ¿vale? Para no poder fastidiar un poquito más la herida, ¿vale? Siempre tiene que ser agua tibia o más bien tirando más fresquita, ¿vale? Nunca agua caliente. Porque lo que podemos hacer es no causar una quemadura, pero eso lo que puede hacer es que el corte no responde igual de bien que con agua tibia, ¿vale? Así que limpiamos con agua y jabón. Deciros siempre que el jabón tiene que ser neutro, sin ningún tipo de componente alérgico, ya que eso nunca sabemos la alergia que puede tener la persona. Por lo tanto, utilizando un jabón neutro, nos vamos a asegurar siempre de que esa persona no reaccione mal al jabón, ¿vale? Entonces, limpiaríamos, simplemente, limpiamos la herida y ya después la taparíamos con una gasa, ¿vale? Con una gasa cogemos y cubrimos, ¿vale? Ya que deciros que las gasas no tienen ningún componente que pueda ser alérgico, ¿vale? Así que las gasas siempre es lo mejor que pueda haber, ¿vale? Y ya después de eso, pues ya después la persona ya se podría marchar, ¿vale? Recordar que siempre solemos taponar para que así la herida no se pueda infectar una vez la persona salga a la calle, ¿vale? A no ser que sea, si es un corte muy pequeñito, simplemente con limpiarlo y desinfectarlo suele ser suficiente. Pero siempre para prevenir posibles infecciones, ¿no? Pues se suele tapar. Además, sobre todo en niños pequeñitos, ¿no? Que a lo mejor se asustan si ven que tienen un corte, el hecho de taparlos a ellos a nivel anímico les da mucha más seguridad, ¿no? Vale, bien. Pues este sería el segundo caso, el caso de un corte, ¿vale? Bien, y ahora, ¿cómo responderíamos ante una quemadura? ¿Vale? Las quemaduras suelen ser muy poco comunes, sería más que nada a lo mejor por un rozamiento muy fuerte, ¿no? Que puede hacer levantar la piel, etcétera. Pues ¿cómo vamos a actuar? Prácticamente igual que con el corte, pero aquí aún requiere más la importancia del agua fría, ¿vale? No fría, pero sí, como bien os he dicho, tibia, más tirando a fresquita, ¿vale? Porque si utilizamos agua caliente o muy caliente, podemos agravar esa quemadura, ya que podemos hacer daños en la piel,
¿vale? Bien, ¿y cómo trataríamos una rampa? ¿Vale? Imaginaos que nos viene una persona, está nadando, ¿vale? Llega al final de la calle y vemos que esa persona, pues, que le cuesta, imaginaos que tiene una rampa en el gemelo y nos dice, oye, socorrista, que me ha dado una rampa, ¿qué hago? ¿Vale? De normal, mucha gente que viene a nadar ya está acostumbrada, siempre, supongo que a la mayoría de vosotros alguna vez os habrá dado alguna rampa, ¿no? Pero en niños más pequeñitos, pues eso, suele ser más complicado, aunque también suele ser menos común. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la rampa? Pues muy sencillito, simplemente vamos a decirle a la persona que estire. Es decir, imaginaos que ha sido en el gemelo, ¿vale? Pues esa persona saldrá del agua y vamos a realizarle 1 o 2 ejercicios de estiramientos para intentar que ese músculo que está tensado, ¿no?, que se ha montado, se suelte un poquito, ¿vale? Estirándolo con mucho cuidado, ¿vale? Ya dependiendo del tipo de rampa requerirá más o menos tiempo, ¿vale? Pero de normal, aproximadamente entre unos 5 o 10 minutitos la rampa suele desaparecer, ¿vale? Si no es una rampa muy agresiva en la que se ha subido completamente un músculo encima del otro, no suele haber mucho problema, ¿vale? Así que como veis, si veo una persona con una rampa, simplemente hacemos estiramientos, ¿vale? Con mucho cuidado para que esa persona no se haga daño y no se agrave, ¿vale? No se agrave esa rampa, pero el suficientemente tiempo y tranquilidad para que eso se vaya despegando un poquito los dos músculos que se han pegado, ¿vale? Ya el tipo de estiramiento, si os interesa, os podré enseñar en otro vídeo qué estiramientos realizaríamos dependiendo del tipo de rampa, ¿vale? Pero suelen ser estiramientos básicos, ¿eh? Además, para que cualquier persona pueda hacerlo y que no sean muy complejos. Bien, una vez ya hemos visto las hemorragias nasales, hemos visto los cortes, hemos visto las quemaduras y hemos visto las rampas, como veis yo os voy a explicar todos los métodos que sean puramente teóricos, ¿no? Ya que como yo no tengo aquí una persona al lado, no os voy a enseñar a hacer vendajes, no os voy a enseñar a hacer zafaduras, porque con el material del que dispongo y estando yo únicamente, me va a ser imposible o podría realizarlo, pero no va a ser igual de efectivo que a lo mejor un vídeo que pueda grabar cualquiera de mis compañeros, que lo vais a entender mejor, ¿vale? Así que yo he preferido decantarme por explicaros lo que sea puramente teórico, ¿vale? Así que ahora vamos a ver un punto muy interesante, ¿vale? Que de normal en las piscinas es prácticamente imposible que se dé, ¿vale? Yo en mi caso, que llevo 4 años trabajando, no lo he visto nunca, pero os va a servir muchísimo para vuestra vida cotidiana, ¿vale? Ya que lo habréis visto, lo habréis sufrido muchas veces. ¿Y qué es esto? Es el famoso caso de atragantamiento, ¿vale? ¿A cuántos os ha pasado en una cena de Navidad? Pues con una espina hemos comido un trozo muy grande y se nos ha quedado aquí acumulado, ¿no? Pues hoy os voy a enseñar a cómo, de una forma muy sencillita, poder solucionar ese atragantamiento, ¿vale? Bien. Vale, nos ponemos en el caso, ¿vale? Estamos en la piscina, pero puede ser en cualquier otro sitio, y nos viene una persona con atragantamiento. Esa persona evidentemente no va a poder hablar bien, nosotros nos vamos a dar cuenta enseguida de que es un atragantamiento. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo, tranquilizar a la persona, ¿vale? Recordar que siempre lo que tenéis que hacer es mostrar seguridad y tranquilidad, ¿vale? Ya que esa persona, si ve que vosotros sois una persona profesional y sois una persona con conocimientos y que habla con seguridad, esa persona se va a tranquilizar y va a hacer todo lo que le digáis. Si en cambio ven que es una persona que en cuanto se acercan a vosotros con un problema, vosotros estáis tensos, sudando, os ponéis nerviosos, ¿no? Chilláis, pues se van a poner más nerviosos y a lo mejor no van a ceder igual de bien, ¿vale? Entonces lo primero, tranquilizamos, mostramos seguridad. Bien, una vez hemos hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es decirle a esa persona que tosa muy fuerte, ¿vale? Vamos a decirle que tosa, que tosa fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imaginaos que es un trozo de comida, puede estar obstruido muy cerca, ¿vale? Aquí puede estar más o menos, y entonces al toser, simplemente tosiendo fuerte, vamos a hacer que el objeto salga por la boca, ¿vale? Este sería el caso más simple. Supongamos que pasa eso, pues ya simplemente ha salido el trozo que estaba obstruyendo las vías aéreas y ya habríamos acabado. Bien, supongamos que eso no funciona, suele ser lo más común, ¿eh? De normal tosiendo, si es un atragantamiento bastante fuerte, no suele salir nunca, ¿vale? Aquí hay que decir la verdad. Entonces, supongamos que eso no sale y la persona sigue atragantándose. Vale,
pues vamos a decirle a la persona que se incline, ¿vale? ¿Por qué el inclinarse? Esto es un paso muy muy importante, y para realizarlo hay que saber muy bien en qué postura tiene que estar la persona, porque si no puedes agravar el atragantamiento, ¿vale? Así que hay que prestar mucha atención. Lo que vamos a realizar es realizar aproximadamente 5 golpes secos en la espalda, pero no podemos realizarlos. Imaginaos que yo soy la persona que me estoy atragantando, ¿vale? Y a mí me das las palmadas estando yo recto, ¿no? Me das las palmadas para intentar que yo tosiendo lo expulse. Al estar en esta posición, lo que se va a conseguir es que el objeto se obstruya más adentro, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar es que la persona se incline en gran medida, ¿vale? De forma que tú al golpear y a la persona toser, el objeto salga hacia debajo. Entonces, muy importante hacer gran hincapié en que la persona pueda inclinarse lo máximo posible. Si vemos que la persona no va a poder inclinarse, ¿vale? Debido a que ya ha llegado a un grado de atragantamiento muy grande, ni lo intentemos, ¿vale? Porque si no vamos a estar perdiendo tiempo, la persona va a seguir sin poder respirar y luego va a ser más complicado proceder al siguiente paso que os voy a enseñar, ¿vale? Si veis que se puede, rápidamente le decís eso, que se incline bien inclinado y golpes secos, ¿vale? ¿Que vemos que no funciona? Pues ya tendríamos que pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La famosa maniobra de Heimlich, ¿vale? Y vamos a ver en qué consiste. Bien, imaginaos, ¿vale? No han funcionado las dos cosas anteriores. Bien, imaginaos que yo ahora tengo delante a una persona, ¿vale? Que se está atragantando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la mano puesta de esta forma, mi mano dominante, ¿vale? Vamos a pasarla por delante suya y vamos a ponerla en la boca de su estómago, ¿vale? Aproximadamente ahí. Y con la otra mano vamos a rodearla también y a ponerla encima, creando presión. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un golpe seco hacia adentro y luego hacia arriba, ¿vale? ¿Por qué? Para hacer que primero vamos a entrar en la zona de la boca y después vamos a subir hacia arriba para intentar que la persona con el golpe seco expulse el alimento, ¿no? En este caso. Puntos importantes. No lo hagáis arriba, ¿vale? Porque no vais a llegar a la boca, os vais a chocar con la caja y entonces no va a servir de nada, simplemente vais a hacer daño a la persona. Y ni lo hagáis más abajo, no lleguéis a la altura del ombligo porque no vais a llegar a la boca del estómago, ¿vale? A una altura, esto también dependerá de lo grande, de lo corpulenta, ¿no? Que sea la persona, pero aproximadamente a esta altura vosotros apretáis, veréis que chocáis en una zona en la que la persona, ¿veis? Si aprieto, la persona hace un ruido como queriendo expulsar, ¿no? Entonces, dentro y arriba. La fuerza tenemos que hacerla, tenemos que intentar concentrarla en esta zona de aquí, ¿vale? Para entrar y hacer que la persona, como veis, expulse el objeto, ¿vale? Habrá que hacerlo con bastante fuerza y más si la persona es muy corpulenta, pero siempre, como bien os digo, teniendo en cuenta las medidas. Si veis que es un niño de 10 años que pesa 40 kilos, pues no lo hagáis con mucha fuerza porque podéis hacerle daño, ¿vale? Siempre midiendo dependiendo de la persona, ¿vale? Entonces esa sería la maniobra de Heimlich, ¿vale? Rodeamos a la persona, ponemos y nos lo llevamos hacia nosotros y hacia arriba. Y lo más seguro, ¿vale? Si vemos que a la primera no sale, a la segunda o a la tercera, lo más seguro es que la persona acabe expulsando el objeto, ¿vale? Suele ser una técnica que de normal suele funcionar, ¿vale? Generalmente. Bien, ¿y qué vamos a hacer si... Imaginaos que os pasa a vosotros en vuestra casa, ¿no? Imaginaos, yo por ejemplo estoy aquí solo en casa y imaginaos que me pasa eso, ¿no? Vale, pues imaginaos que tengo aquí una silla, lo que voy a hacer es, en el borde superior de la silla, voy a apoyar mi boca del estómago y voy a dejarme caer, ¿vale? Voy a darme yo mismo, simulando que la silla, ese borde superior, son mis manos, el golpe seco para intentar que salga el objeto, ¿vale? Ya que si nos lo hacemos a nosotros mismos, muchos pensáis, uy, pues te lo haces tú mismo y ya está, ¿no? Como has hecho en la demostración. No, porque siempre, de manera inconsciente, ¿vale? Tú te vas a aplicar la técnica con menor fuerza de la necesaria para no realizarte daño, ¿vale? El cerebro de forma inconsciente va a hacer que tú midas la fuerza. Entonces no va a ser igual de efectivo que tú simplemente te apoyes en el borde y te dejas caer en el golpe seco. Eso os aseguro que lo más seguro
es que haga expulsar el objeto. Bien, entonces una vez explicada esta teoría, vamos a pasar al código PAS, ¿vale? Código PAS, código principal de rescate, ¿vale? ¿Qué significa? Proteger, avisar y socorrer. ¿Qué significa esto, vale? Ya no en el ámbito de la piscina. Imaginaos que, yo qué sé, aquí mismo, en esta sala, ¿vale? Ahí tengo una persona que de repente se desmaya. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar código PAS, ¿vale? Proteger, avisar, socorrer. Primero, proteger el entorno. Ver que la persona esté en un entorno seguro, ¿vale? Que no hayan objetos que le puedan hacer daño. Y si hay gente alrededor, alejar a las personas, ¿vale? Vale, apartaros un poquito y aquí hay un profesional, ¿vale? Siempre con seguridad. Lo que tenéis que ver es que las personas vean que hay un profesional encargándose de la situación. Si no, siempre va a haber mucha gente que se acerque, que intenta ayudar, pero como no tendrán conocimientos se acabarán molestando, ¿vale? Tú siempre tienes que tener un perímetro de seguridad en el que no haya nadie y estés solamente tú actuando, ¿ok? Vale, entonces hemos protegido y ahora lo siguiente que vamos a hacer es comprobar el estado de la víctima, ¿vale? Imaginaos que la persona, ¿vale? Va a estar tumbada, boca arriba, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a comprobar su estado. ¿Cómo? Con los dos dedos, vamos a ponerlos en la carótida y vamos a apretar con fuerza para ver... No, perdonad. En primer lugar vamos a intentar ver si esa persona está consciente, ¿vale? Vamos a darle golpecitos, le damos golpecitos en la cara, pellizcos, golpecitos, le hablamos, oye, ¿estás bien? Responda, tal. Vale, vamos a ver si la persona responde. Si no responde, lo que vamos a proceder es a comprobar si esa persona tiene pulso y respira. El pulso, carótida, ¿vale? Apretamos y vemos si esa persona tiene pulso. Siguiente paso, para la boca, vamos a tumbarnos, bueno, vamos a ponernos de rodillas, ¿vale? Y vamos a poner nuestra oreja en su boca, cerca de la boca, para ver si esa persona expulsa aire, ¿vale? También podemos fijarnos, pero eso ya requiere más práctica, ¿no? Y años, ver si la caja torácica se expande, ¿vale? De normal nosotros de manera involuntaria siempre respiramos, entonces en ese movimiento, como veis, mi caja se abre, ¿vale? Entonces ahí también estaríamos comprobando que esa persona respira, ¿ok? Entonces comprobamos carótida y nos apoyamos en la boca para ver si esa persona nos tira aire, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto que esa persona tiene pulso y respira? Pues la ponemos en posición lateral de seguridad, ¿vale? Que ya os explicaré en otro vídeo en qué consiste, posición lateral de seguridad, y avisaremos, ¿vale? Dependiendo de cómo se encuentre esa persona, si vemos que está inconsciente, avisaremos a una ambulancia, diremos que hay una persona inconsciente, ¿vale? Pero que tiene pulso y respira. Bien, vamos a ponernos en el peor caso. Y ya vendría el caso, como veis, de no tiene pulso y no respira. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avisar, ¿vale? Vamos a decir, oye tú, coge el teléfono y llama, ¿vale? Vosotros nunca, ¿vale? Pero repito, nunca, porque lo he visto alguna vez y es el peor error que podéis hacer como profesionales. Nunca se os ocurra abandonar a la persona. Es decir, vosotros no vais a avisar, vosotros a una persona le vais a ordenar que avise, oye tú, llama al 112 y di que hay una persona inconsciente que no tiene pulso y no respira, ¿vale? Lógicamente, si no tiene pulso y no respira, va a estar inconsciente, pero siempre hay que dar el mayor número de datos posibles, ¿vale? Inconsciente, no tiene pulso y no respira. Socorrista empieza RCP, ¿vale? En el caso de que fuera en la piscina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la RCP, ¿vale? Maniobra que también os explicaré más detalladamente. Vamos a realizar 30 RCPs a un ritmo constante, ¿vale? Esto es un punto también muy importante. Y cuando lo hagamos, ¿vale? Como repito, os lo explicaré más detalladamente en otro vídeo. Pero lo básico, cuando nos pongamos en la posición, tenemos que realizar la fuerza con todo nuestro cuerpo. Es decir, no doblamos, no hacemos así. Nosotros vamos a tener los codos rectos y vamos a hacerlo con todo nuestro cuerpo, ¿vale? Para poder hundir bien, que tiene que ser entre aproximadamente unos 5 centímetros. Pero tampoco más, porque si no vamos a correr el riesgo de romperle las costillas, ¿vale? Y la posición de las manos vamos a tenerla que poner aproximadamente las manos a la altura, en el punto medio de los dos pezones, ¿vale? Ahí sería más o menos la posición para poner las manos. Y ya empezaríamos las compresiones torácicas, ¿vale?
Entonces, vamos a realizar 30 compresiones, que sería el nombre, ¿vale? RCPs, reanimación cardiopulmonar. Entonces, vamos a realizar las compresiones y después de eso pasaremos a realizar las 2 insuflaciones, ¿vale? Que eso es para darle oxígeno a la persona. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya dispondremos, ¿vale? Ya todos los centros, ¿no? Todos los polideportivos tienen que disponer de un ambú, que es un respirador artificial. Entonces pondremos la mascarilla a la persona, cubriéndole la nariz y la boca, y apretaremos y entonces le pasaremos aire de forma artificial. Entonces haremos 30 compresiones, 2 insuflaciones, y después volveremos a repetir. ¿Durante cuánto tiempo? Pues repetiremos el proceso hasta el momento en el que llegue la ambulancia o que la persona veamos que responda, ¿vale? Nunca, si lleváis 3 o 4 rondas, 10, 15 minutos, no paréis, ¿vale? Recordad que aunque sean 30, 40 minutos podéis llegar a salvar a la persona, así que no os rindáis, como bien os digo, hasta que o bien la ambulancia llegue o bien esa persona responda, ¿vale? Entonces, protegemos, comprobamos estado, ¿vale? Primero le damos golpecitos para ver si la persona responde, que no responde ya sabemos que está inconsciente, ¿vale? Si está consciente, vamos a poner en si está inconsciente, vamos a comprobar si esa persona tiene pulso y respira. Si vemos que tiene pulso y respira, la ponemos en posición lateral de seguridad. Que vemos que no tiene pulso y no respira, vamos a comenzar la RCP, que ¿cómo se realiza? 30 compresiones torácicas, 2 insuflaciones respiratorias. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que llegue la ambulancia o hasta que la persona responda, ¿vale? Y entonces volveremos a valorar el estado, ¿ok? Entonces, esto sería todo por hoy, ¿vale? Espero que os haya sido de gran utilidad. En mi opinión, sobre todo la maniobra de Heimlich y la RCP son temas que es para mí imprescindible saberlos porque nos lo podemos encontrar en cualquier situación de nuestro día a día, ¿vale? Deciros que tenéis en la descripción, ¿vale?, la posibilidad de acceder a la encuesta y que cualquier duda, cualquier cosa que queráis saber o que explique en el próximo vídeo, podéis ponérmelo en los comentarios. Entonces, espero que os haya gustado, un saludo muy grande y hasta la próxima.